Bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de la Universidad Kennedy, Conversaciones para Pensarnos. Mi nombre es Agostina y voy a estar coordinando este 16º encuentro que contará con la exposición del farmacéutico Víctor Morando. Mientras terminan de ingresar los participantes, les recuerdo que es importante que apaguen sus cámaras y mantengan silenciados sus micrófonos durante el encuentro para que pueda desarrollarse de la mejor forma y sin interrupciones. Si tienen preguntas para hacer, les vamos a pedir que las escriban en el chat, las vamos a ir recopilando y al final de la exposición de Víctor abriremos el espacio para que sean respondidas. Durante el encuentro de hoy conversaremos sobre prevención en pandemia y cómo utilizar adecuadamente los desinfectantes para alcanzar resultados exitosos. Víctor Morando es farmacéutico, graduado de la Universidad Kennedy, con un posgrado en aseguramiento de la calidad en la Universidad de Belgrano. En la Universidad Kennedy es docente y JTP en las cátedras de farmacotecnia 1 y 2 de la carrera de farmacia y participa activamente en proyectos de investigación. Su carrera está vinculada con la industria farmacéutica e instituciones de atención de la salud. Actualmente se desempeña como supervisor operativo de planta para formas farmacéuticas líquidas, semisólidas y sólidas. A su vez es miembro y coordinador del Comité de Expertos de Tecnología Farmacéutica en la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial, SAFIBI, disertante en congresos científicos y en la diplomatura en farmacia industrial, e integrante del Comité Científico para la organización del 16º Congreso Argentino y el 5º Congreso Internacional de Farmacia y Bioquímica Industrial. Te damos la bienvenida, Víctor. Muchas gracias por sumarte a participar de este ciclo. Al contrario, muchísimas gracias, Agostina. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy bienvenidos. Antes que nada, bueno, también un agradecimiento a la doctora, que es la rectora de la facultad, la doctora María del Carmen Magariños, y a la doctora que es jefa del Departamento de Biología, la doctora Nuri Rinaldi, por la oportunidad, por tenerme en consideración para compartir estos espacios y por todos los impulsos que diariamente ellos están generando, preocupados y para mantener este logro de excelencia académica que es hacia donde apuntamos y apunta todo el cuerpo que integra esta institución. Así que bueno, muchísimas gracias, especialmente a las doctoras, a vos, Agostina, y especialmente a ustedes por compartir este espacio. La idea es conversar un poquito, la idea de compartir conversaciones para pensar o para pensarnos es llevarnos algo. Si de estas charlas podemos lograr que algo digan, esto está bueno, esto la verdad que lo voy a empezar a utilizar, o no lo estaba viendo de esa forma y está bueno tal vez cambiar esa postura, estamos ganando algo, le estamos ganando un poquitito a lo que tiene que ver con los cuidados de la salud. Y los cuidados de la salud, parte de esos cuidados de la salud comienzan con la higiene. Y eso es un poquitito de los hacia vamos a ir orientando, vinculando el factor de desinfección y de antisepsia en todo lo que es nuestra tarea. Si te parece, comparto, Agustina, pantalla, empezamos a hablar. Dale, Bien? perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ir compartiendo. Vamos compartiendo. ¿Se ve bien? Vamos a ir. ¿Estamos bien ahí? Perfecto, sí. Bueno, ahí la veo, perfecto. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, bien. Antes que nada, la idea es repasar algunos conceptos básicos, pero que uno a veces utiliza y está bueno que le demos el marco adecuado. Cuando uno habla de que uno esteriliza algo o quiere eliminar todo tipo de problemas a nivel de contaminación, habla de una esterilización, pero la esterilización es un proceso que alcanza la muerte de todas las formas de vida microbiana, que incluye las bacterias, sus formas esporuladas, que los hongos, esporas, los virus,
La muerte se entiende, cuando uno habla de muerte, se entiende como que es esa pérdida irreversible de la capacidad reproductiva del organismo. Es decir, al organismo se lo deja sin posibilidad de descendencia. Entonces decimos que el objetivo de ese proceso fue exitoso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de desinfección, ese es un término un poco más relativo. Es decir, nosotros cuando hablamos de que tendemos a lograr una desinfección, estamos diciendo de que vamos a disminuir la población contaminante que existe en un determinado lugar. Y para eso existen distintos niveles de desinfección, que pueden ir desde una especie de esterilización química, donde casi logramos la idea y el concepto del marco de esterilización, o hasta una pequeña reducción de la cantidad o de la carga de microorganismos. Y por otro lado tenemos el concepto de antisepsia, que ese mismo desinfectante que nosotros usamos para objetos inanimados, también lo vamos a usar en la piel y en las mucosas. Entonces, esa antisepsia, el antiséptico que nosotros vamos a usar, es un proceso que tenemos que usarlo con un elemento químico que realmente tenga muy baja toxicidad. Es decir, que destruya los microorganismos presentes en la superficie cutánea o cutánea mucosa, pero sin llegar a una toxicidad. ¿Qué pasa? Primero, antes que nada, si vamos a hablar de una eliminación de microorganismos, de una baja de la carga de esos microorganismos, tenemos que entender un poquitito el enemigo. ¿Y qué pasa? El microorganismo algunos tienen instrumentos como por ejemplo una colita, que es un flagelo, que les sirve para movilizarse en medios acuosos, pero que en el aire o en la parte sólida no tiene esa posibilidad de poder trasladarse. Entonces, aparecen otros mecanismos por los cuales el microorganismo se traslada, lo que se llaman carriers, o sea, transportadores. Uno de esos transportadores puede ser el polvo ambiental que puede haber en los ambientes, que algunos son grandes y para el tamaño de un microorganismo un pequeño polvo es como una isla gigante. Y el otro concepto muy importante, y que en la pandemia lo vimos mucho, es algo que se llama fluyé, que es ese estornudo que uno libera y que libera pequeñas gotitas de saliva o de líquido, porque en la nariz y en la boca no se cierra bien y se tira todo para adelante. Y ahí también es un lugar donde los microorganismos lo utilizan para poder trasladarse, y a veces quedan suspendidos por mucho tiempo. Entonces, de esa forma se van depositando en superficies sólidas, y de esa manera encuentran formas de poder sobrevivir y combatir. Entonces, un fluyé, para que uno se dé cuenta, es ese estornudo, esa expulsión fuerte, llega a tener una velocidad de 200 kilómetros por hora. Es decir, que la expulsión es muy fuerte que uno hace cuando libera toda la carga interna, que incluyen los microorganismos, los virus, lo que uno tenga, y por eso que en la prevención se habló tanto de que cuando estornudemos lo hagamos con el pliegue del codo, que tratemos de usar los barbijos, veo mucha gente que lamentablemente el uso del barbijo cuando va a estornudar se lo baja para estornudar. Esas son las cosas que realmente nos promueven o promueven que el microorganismo tenga un lugar donde poder seguir desarrollando, porque no lo estamos atrapando. Ahora bien, existen dos tipos de floras. O sea, no porque sea un microorganismo tiene que ser necesariamente malo. Es decir, nosotros tenemos en nuestro organismo, en varias partes de nuestro organismo, tenemos una flora bacteriana, que es lo que se llama una flora residente, que se adoptan al nicho ecológico que nosotros le damos, en nuestra piel, en nuestra boca, en distintas partes del cuerpo, en el intestino, y conviven de una manera, se llama mutualismo o comensalismo, es decir, conviven y nos ayudan y ejercen un efecto beneficioso para nuestro organismo. Pero también están los que serían la flora transitoria o la flora oportunista, o aquel que empieza a competir por un mayor lugar que el que tiene asignado y genera un montón de trastornos. Bueno, ahí es donde empiezan a generarse otro tipo de peligros, y es ahí donde el concepto de la contaminación empieza a tener
una mayor sensibilidad. Por eso el primer concepto es de higiene. La higiene como un concepto del cuidado para la salud de las personas. Y realmente guardando una condición de higiene hacia la otra persona, es muy importante que nosotros entendamos que eso nos puede llegar a salvar vidas. Ahora bien, ¿qué tanto manejamos el concepto? Y voy chumeando la hora porque yo empiezo a hablar y después me deliro. ¿Qué tanto manejamos el concepto de higiene por desinfección? Como les dije, los desinfectantes pueden actuar logrando distintos niveles de eliminación de microorganismos, bacterias, hongos, virus. Por lo tanto, tendríamos que ver primero cómo actúan. Y la verdad es que los desinfectantes no actúan todos de la misma manera. Es decir, supongamos que nosotros tenemos, vamos a agarrar un punterito acá, a ver, acá. Supongamos que esta carita de acá es el microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? No todos actúan de la misma manera, no todos ingresan por acá y de esa manera rompen y destruyen, no todos abren la puerta por este lado y destruyen. Entonces, ¿qué significa? Que hay distintos niveles de acción de un desinfectante hacia un microorganismo, por ejemplo. Algunos actúan en la pared celular. Imagínense que este borde que está acá es una especie de muralla que tiene el microorganismo, de manera tal de que evita que todo lo que está externo pueda ingresar. Esa pared celular, algunos desinfectantes lo que hacen es romperla, la desactivan, y entonces hacen que las cosas que están acá adentro salgan. Y al salir se desnaturaliza y ahí se logra la inactivación. Otros actúan por medio de la permeabilidad, es decir, es como si nos paráramos acá, existiera una especie de patobica que dice, bueno, vos entrás, vos salís, vos entrás, vos salís. Bueno, lo que hace es alterar esa permeabilidad que entra y que sale, y de esa manera, alterando esa permeabilidad de lo que entra y lo que sale, logra el efecto de la desnaturalización. Otros lo que hacen es poder ingresar, y una vez que ingresan, lo que hacen es destruir un poco lo que se llama la naturaleza coloidal de lo que está dentro de la célula. Al destruir esa naturaleza coloidal, lo que hace es inhibir que se pueda seguir reproduciendo. Y algunos otros lo que hacen es poder ingresar e ir a actuar directamente sobre los procesos enzimáticos, que todos los procesos de crecimiento y de metabolismo conllevan lo que son enzimas, que son catalizadores de la velocidad de la reacción, y actuando sobre el nivel enzimático lo que se hace es lograr el efecto de la muerte bacteriana o de la agente que estemos tratando de eliminar. Entonces, como hay distintos tipos de acciones de los distintos microorganismos, va a haber distintos tipos de desinfectantes. Y al haber distintos tipos de desinfectantes, también esos mismos desinfectantes forman parte de una determinada clasificación. Hay desinfectantes que son de alto nivel, hay varias clasificaciones. A mí la más fácil para explicarla ahora, para más sencilla, es de alto nivel, de medio nivel y de bajo nivel. ¿Qué diferencia hay? Bueno, uno de alto nivel lo que hace es actuar sobre las esporas bacterianas, o sea, todas las partes vegetativas, que se llama la forma vegetativa, es la de crecimiento del microorganismo, y sobre sus esporas, que es una forma que adopta el microorganismo para hacerse bien resistente, porque el medio que lo rodea no es el adecuado para que se pueda desarrollar. También sucede con los hongos no esporulados, y entonces esos como que actúan sobre proteínas y actúan sobre ácidos nucleicos, esos desinfectantes tienen un alto nivel de desinfección. Se logra un muy buen descenso de la carga de contaminantes que pueda existir en el lugar donde lo aplico. El de nivel medio no destruye esporas, o si lo hace, destruye ciertas esporas, como por ejemplo la lavandina que todos conocemos, pero sí, por ejemplo, pueden destruir microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis, determinados hongos, virus no lipídicos, es decir, que tiene un amplio espectro muy interesante de desarrollo y de actuación, y que por lo tanto
son muy útiles a la hora de utilizarlo como desinfectante. Como decía, la lavandina, compuestos iodados, el alcohol, la cloroxidina, que son tres de los agentes que particularmente vamos a conversar un poquitito hoy, como para que son de los de mayor uso, como para que también se lleven herramientas de ese lugar. Y los de bajo nivel son aquellos que prácticamente no destruyen esporas, no destruyen micobacterias, virus, son más que nada compuestos de amonio cuaternario que se utilizan fundamentalmente para hacer una previa en lo que es el trabajo de la desinfección. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener distintos niveles, no siempre es conveniente utilizar lo más potente para todo, es decir, hay determinados tipos de limpiezas que nosotros vamos a hacer y en función de eso es que se elige un determinado desinfectante. No es lo mismo un desinfectante hogareño que vamos a usar en nuestra casa que, por ejemplo, un desinfectante donde hay un ámbito hospitalario o donde hay que desinfectar porque hay materia orgánica o instrumentos de una operación, por ejemplo. Bueno, esos también tenemos que tener en cuenta que hay distintos niveles de elementos que pueden ser como más necesarios una desinfección alta y menos necesaria una desinfección alta porque la higiene está conservada. Y por eso es que también hay como otra clasificación que depende de los materiales, si son críticos, si son semicríticos o si no son críticos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga contacto con la piel, evidentemente, y no con las mucosas, lo tenemos que trabajar de una manera no tan agresiva, ¿no es cierto? Bien, hasta acá un poquitito lo que tiene que ver con las... A ver, no me pasa. Bien, ahí vamos. Bien. Vamos bien. Ahora, ¿usamos bien nuestros productos? O sea, ¿qué recaudos tenemos que tener presente al usar productos químicos? Les hago este comentario porque muchas veces en la tarea rutinaria uno maneja los desinfectantes como si estuviera manejando una gaseosa. Se olvida de que son elementos químicos que tienen, digamos, para no meternos en terminologías químicas, pero que pueden hacer un daño porque tienen una acidez o una alcalinidad que no estamos acostumbrados a manejar y que eso nos puede traer un inconveniente. Entonces, es muy importante que cuando nosotros hacemos el proceso de higiene y de desinfección de nuestra casa o de nuestros instrumentos o de nosotros, si usamos un antiséptico, tengamos los recaudos de leer básicamente cuáles son las recomendaciones de uso de ese producto. Es muy importante que utilicen elementos de protección personal. No hace falta que se disfracen, pero sí mínimamente utilizar, hoy todo el mundo ya se acostumbró al uso de barbijo, entonces sería bueno tener en la práctica del uso de un elemento químico un barbijo. Sería bueno protegernos con unos lentes o con una máscara, la misma máscara que tenemos para salir a la calle para protegernos del virus, bueno, usarla para protegernos de productos químicos. Guantes, eso es muy importante. Y si me preguntan, hasta yo usaría una determinada ropa, porque normalmente cuando uno trabaja con desinfectantes, la ropa se daña, la tela se puede ir perjudicando, y si uno tiene su jean o sus vestidos o su ropa de casa, está esperando y tira los productos, ni hablar de la lavandina que todo el mundo lo conoce, no los efectos. Pero los demás también tienen su grado de interacción con la parte textil, y sería bueno que hasta incluso adoptemos una determinada ropa para tratar de trabajar los productos químicos. Por otro lado, tampoco le damos bolilla a dónde colocamos las diluciones. Muchos productos requieren ciertas diluciones. Y las diluciones a veces las transformamos, le echamos un chorrito de acá, un chorrito de allá, a ver cómo es el olor, este odoriza, listo, mientras tenga el olorcito está todo bien. Y realmente está todo bien en cuanto al olorcito, pero no sabemos si está haciendo bien el efecto que estamos buscando. Porque nosotros no estamos queriendo odorizar, estamos queriendo limpiar, estamos queriendo desinfectar, queremos eliminar la posibilidad de que haya algún tipo de germen, sobre todo patógeno, que pueda, por alguna razón, o caminando, o porque lo trajimos en la ropa, estar presente en los lugares donde nosotros no queremos que esté. Entonces, es muy importante que tengamos recipientes dedicados para el uso de los productos químicos.
muy importante también cuando volcamos los productos químicos, que sean en un horario, en la medida de lo posible, cuando es grande el proceso de desinfección, en lugares donde pueda haber y que tenga que haber un suficiente recambio de aire, que haya suficiente ventilación, como para que si hay, por alguna razón, alguna reacción química, uno no esté expuesto a eso. Y por otro lado, es muy importante, y lo comento porque pasa, y muchos lo comentan, sobre todo por ahí con filosofías más viejas de limpieza, la gente solía mezclar productos, que le mete un poco de lavandina, y que le mete un poco de detergente, que le mete un poquitito, bueno, esas mezclas no son convenientes, no son buenas. Conviene hacer un doble proceso de limpieza y no mezclarlo los productos, porque los productos cuando se mezclan, como no está contemplado que se mezclen, producen reacciones químicas, para decirlo más sencillo, sin entrar en detalles, que incluso pueden liberar vapores tóxicos. Entonces, no mezclemos productos químicos, usemos los productos de acuerdo para lo cual fue concebido. Bien, ¿cómo garantizo la efectividad del procedimiento? Ya sabemos que es un germen, sabemos que pueden transmitirse de distintas maneras, que los podemos traer, que se pueden colonizar, sabemos que existen los buenos y que existen los malos, sabemos que hay distintos tipos de desinfectantes y cómo actúan, y sabemos que hay que tener precauciones a la hora de usarlo. Ahora bien, ¿cómo garantizo yo que mi procedimiento va a ser efectivo, y cómo lo aseguro en el tiempo? Perdón. Existen condiciones fundamentales ambientales que impactan en la efectividad. Por ejemplo, la concentración de la gente. Es decir, normalmente usamos los productos sin mirar o sin prestar atención en la dilución que le hacemos. Si no estamos prestando atención en la dilución que le hacemos, puede que la dilución que hagamos sea mayor a la mínimamente requerida, y lo único que le estamos haciendo es un refresco, porque no estamos matando nada, no estamos generando ningún tipo de desinfección. Entonces, la concentración de la gente que utilizamos para el proceso de desinfección es muy importante. El otro factor muy importante, el tiempo de exposición. Yo y he visto, y lo he corroborado, incluso en instituciones de salud, donde sin el adecuado entrenamiento, la persona vuelca el desinfectante y ni bien lo tiró, lo saca, como si fuera magia. Todos los desinfectantes requieren un tiempo. Si leen y estuve mirando algunos que se ofrecen en las góndolas, te dicen usar en tal dilución tanto tiempo. Ese tanto tiempo es necesario, no es hasta que se seque, ni tampoco es lo pongo y ya lo empiezo a arrastrar. Debemos respetar el tiempo. Entonces, por un lado, la concentración es muy importante para garantizar la efectividad, y por otro lado, el tiempo de exposición. Un tiempo mínimo de acción no nos garantiza la desinfección. Y les paso a un ejemplo común. Los antisépticos, por ejemplo, uno usa el incoloro, para no decir marcas, ¿no? Que se coloca, que empieza con mer. Uno lo coloca, pero a los 2 minutos recién logró una efectividad del 10%. Se lo tengo que dejar actuar bastante, por eso se coloca para heridas y se tapan, para que siga actuando. Un alcohol al 50% con un 10% de acetona, hasta los 2 minutos que actuó, recién fue efectivo en un 30% de la colonia inicial. Entonces necesitamos mínimamente más de 2 minutos como para garantizar una desinfección más efectiva. El alcohol al 70%, que tanto usamos, y que tanto se puso de moda, y que le damos ahora un valor que tal vez lo tenía, pero no lo teníamos dimensionado. Para lograr una concentración de la población inicial, por ejemplo en las manos, que llevan un montón de microorganismos, menor al 10%, necesito que actúe 2 minutos. Si yo me coloco y me lo coloqué y al toque me lavé la mano, y no desinfecté mucho. La realidad es esa, o sea que los tiempos hay que respetarlos. Es un factor crítico para asegurar que el procedimiento de desinfección lo estamos haciendo. El pH, sin entrar en terminologías, también es una posibilidad que ofrece
el desinfectante, que se llaman iónicos. Y se los menciono porque es un valor que, como les dije, que entraban y algunos lograban la permeabilidad y otros no. Para lograr la permeabilidad conviene los que son aniónicos, es decir, los que no tienen iones. Esos penetran mejor y tienen una mejor eficiencia en muchos casos. Y después, la presencia de materiales extraños. Si yo voy directamente al proceso de desinfección y no limpié, si tengo el lugar lleno de materiales extraños, claramente lo primero que va a suceder es que voy a actuar sobre la superficie de ese material extraño. Supongamos esto. Yo quiero eliminar esto que está acá, ¿no? Que es la leyenda. Pero el desinfectante está primero atendiendo al amigo verde. Y claramente, si el desinfectante tiene un tiempo de exposición y un tiempo de acción que me elimina el 70% de esto, llegó acá y acá nunca llegó. Esta es la suciedad. Entonces, la presencia de materiales extraños, por ejemplo, todo lo que es orgánico, inactiva los desinfectantes. La presencia de materia fecal, de sangre, de pus, todo eso inactiva al desinfectante. Es decir, que esto, si fuera pus, materia fecal o sangre, inactiva al antiséptico. Con lo cual, por eso es importante también hacer una buena barrera de higiene, una buena barrera de desinfección, logrando directamente actuar sobre el lugar donde yo quiero que quede libre de la presencia de agentes infectados. Bien. Entonces, antes de desinfectar, ¿qué es fundamental? Bueno, para eso ya les comenté un poquitito recién la necesidad de tener una superficie limpia, o sea que lo primero es limpiar y después es desinfectar, pero esto tiene que ver con una práctica que se llama, que nosotros la damos en la facultad, que se llama cinética de destrucción bacteriana. Es decir, el éxito de una desinfección parte del número inicial de contaminantes que yo tenga en el lugar que yo quiero desinfectar. Si el lugar está con mucha cantidad de contaminantes, porque no hice una higiene previa, una limpieza, una desinfección, eso nos va a estar condicionando de alguna manera el éxito de nuestro proceso. Entonces, y la muerte normalmente es, si la representáramos, si esto fuera el eje de la cantidad de población contaminante, ¿no? Donde acá tengo, por ejemplo, 1 millón y acá abajo tengo 0. Y este es el factor de tiempo. La muerte normalmente hace una curva logarítmica, ¿no? Que si yo aumento la concentración del agente, por cada vez que duplico mi concentración del agente, por cada valor que le incorporo a mi concentración del agente, también reduzco el tiempo de exposición del agente para lograr un efecto positivo en lo que yo necesito eliminar. Entonces, es importante que nuestro número de sobrevivientes iniciales sea la menor cantidad posible para que el efecto del desinfectante, que el desinfectante no tenga que actuar sobre tanto. Entonces, primero lavar y después colocar el desinfectante o el antiséptico, ¿de acuerdo? Si las manos, y si no, las manos, como todos saben, y normalmente lo repetimos en todo lugar que se pueda, es el vehículo más propicio para el traslado de bacterias, porque nos estornudamos y nos ponemos las manos, o porque agarramos picaportes en hospitales, o en lugares donde hay gente que de pronto dejó su microorganismo en una puerta, normalmente lo más común, y eso después lo llevamos. Entonces es muy importante que hagamos una buena higiene de todo lo que vayamos a tratar o a trabajar. Bueno. Bien. ¿En qué casos puede ser perjudicial?
Vamos bien con el tiempo, vamos bien con el tiempo. No tengo apuro. Bien, a ver, yo quiero hacer un bien, quiero limpiar, quiero desinfectar y quiero tener una protección sobre la posibilidad de que cualquier organismo patógeno pueda ingresar en mi área de acción. Bien, entonces, ¿cuándo puede ser? ¿Tengo que registrar algo? Y la verdad es que si yo uso un desinfectante porque me gusta, porque sé que es eficiente y porque hasta ahora me dio resultado y requiere una determinada dilución, normalmente, aparte de requerir una determinada dilución, también requiere un tiempo de acción. Es decir, los desinfectantes no es que los preparamos y hasta que se acaba. Algunos puede ser, pero no todos. Entonces tenemos que leer sobre el desinfectante que estamos usando, que una vez producida la disolución, que nos recomienda el fabricante, ¿cuánto tiempo realmente lo tengo para poder usarlo? Eso es por un lado. Entonces sí hay que registrar el vencimiento. Mínimamente, si fuera una industria o si fuera un hospital, tenemos que registrar fecha de fabricación, quién lo produjo, quién realizó la disolución y la fecha de vencimiento, y qué usó. Y incluso normatizarlo con un procedimiento. En nuestra casa no lo vamos a hacer, pero mínimamente, poner cuando vence. Porque corremos riesgo, porque algunos son de 24 horas, algunos son de una semana, y pasa el tiempo. Y después lo vamos a usar, después de eso, y ya lo vamos a usar con un nivel de desinfección que no nos va a servir. Entonces revisemos ese dato de nuestro desinfectante de confianza y volquémoslos en alguna parte con una tirita, con una cinta de papel de los pintores que se puede escribir, o si hacen un rotulito, mejor, o si le ponen un ganchito. Vean la forma de identificarlo, pero acostúmbrense a eso, es muy importante. Eso siempre y cuando les quede restos. Algunos preparan exclusivamente para usar, ya tienen más o menos idea de lo que van a utilizar, preparan para el momento y es más efectivo. Ahora bien, si preparo para el momento es efectivo, pero tengo que tener en cuenta de que el recipiente tiene que estar muy bien cerrado. Porque si el recipiente no lo tengo cerrado, los desinfectantes se contaminan. Curioso, pero pasa. Entonces, no significa que son estériles. Entonces, tenemos que proteger ese recipiente que nosotros usamos. Entonces, tanto el recipiente al cual vamos a hacerle la dilución y lo guardamos, como el recipiente original. Los dos tienen que cuidarse. Y si vamos a hacerlo sobre un recipiente que lo vamos a guardar, tenemos que cuidar determinados detalles. Por ejemplo, hay desinfectantes que si uso un recipiente, por ejemplo, translúcido, lo anulo, porque se afecta con la luz. Entonces, esos son detalles que son importantes tener en cuenta, porque si no, el primer día que lo uso me resulta efectivo y a partir de ahí no logré desinfectar más nada. Bueno, todos sirven igual y siempre, eso ya se dieron cuenta, y por eso le hice la introducción de que como actúan de manera diferente, todos no son lo mismo, por lo tanto tenemos que evaluar bien qué hacer. Entonces, no mezclar los químicos, respetar los tiempos, hacer bien la dilución, verificar que se puede usar cualquier tipo de recipiente y si no, usar el recipiente adecuado, usar los elementos de protección personal, rotular si tiene una fecha de vencimiento para saber hasta cuándo está vigente el uso de esa solución, y después sería interesante rotar los desinfectantes. A nivel hospitalario y a nivel industrial existe una rotación, justamente porque todos actúan diferente y está bueno que no se genere una colonia que sea resistente a justo mi desinfectante y que yo lo tenga ahí guardado siempre. Entonces, lo que hago es rotar con otro desinfectante, ir cambiando el químico y de esa manera mejoro la performance de mi desinfección. Bien, bueno, creo que con eso está bien. Ahora nos vamos a detener un poquitito en los tres que más se usan y que tienen mayor salida a la gente, que son la famosa lavandina, el alcohol al 70 y la clorhexidina. Creo que vamos bien por ahora, ¿no? La lavandina, bueno, ¿se acuerdan? Es el hipoclorito de sodio en líquido o el hipoclorito de calcio cuando vienen tabletas. Se venden en distintas concentraciones.
Es decir, van a encontrar de que va a haber lavandinas que, y en eso presten mucha atención, porque no todas las diluciones son iguales ahí. Hay lavandinas que vienen, y fíjense la diferencia, de 55 gramos por litro, que esos son 55.000 partes por millón. O sea, 1 gramo por litro son 1.000 partes por millón. Les digo porque cuando ustedes consulten, por ejemplo, que tienen que desinfectar una mamadera, tienen que desinfectar una bandera, usen lavandina, y consultan y les dicen, no, bueno, para desinfectar una mamadera necesitan 1.000 partes por millón, o sea, 1 gramo por litro. Bueno, ¿qué pasa? Si la lavandina original, en la cual yo voy a hacer la dilución, tiene distintas concentraciones, tengo que prestar atención a qué concentración inicial parto. Van a tener lavandinas que son de 55 gramos por litro, otras que son de 40, otras que son de 25 gramos por litro y otras que son de 5. Entonces las diluciones, si hago siempre lo mismo y compré distintas marcas con distintas concentraciones, la eficiencia no va a ser la misma. Entonces, prestemos atención a la concentración inicial y en función de la concentración inicial analizamos cómo podemos lograr esa desinfección. En cuanto a la lavandina es realmente un muy buen desinfectante, tiene acción esporicida, es tuberculicida, bactericida de todas las formas vegetativas, elimina virus envueltos, como por ejemplo el del HIV o el de hepatitis B. Es decir, es una muy buena elección en cuanto a nivel de desinfección, porque libera el cloro molecular y de esa manera se transforma en un producto químico oxidante, que es lo que en definitiva termina realizando el efecto de la muerte del microorganismo. Pero su estabilidad va a depender de un factor que es el pH. El pH de la lavandina no es ácido, es más bien alcalino, tiene un pH de 8. Y por eso, cuando hay material orgánico, se inactiva. Es decir, cuando en los lugares existe sangre, existe pus, ahí no actuó, no llega a actuar. Entonces, y por otro lado, es fotosensible, es decir, se afecta con la luz. Por eso viene de colores amarillos, viene de colores opacos, porque la lavandina se afecta con la luz. Es decir, que si yo preparo una lavandina y la quiero mantener unos días, porque me dice que se puede conservar un mes. De hecho, la lavandina se puede conservar hasta un mes. Pero la coloco en lugares, en recipientes que son translúcidos, en recipientes que son mal cerrados, pierde efecto la lavandina. Y se degrada y no tiene más el efecto que nosotros le queremos dar. Entonces ahí es muy importante y por eso les recalqué, y ahora de nuevo, el uso de recipientes y el uso de las condiciones en las cuales vamos a usar el recipiente. Ahora bien, yo les puse ahora un problemita que fue que todas las lavandinas vienen en distinta concentración. Pero bueno, no es difícil calcular la concentración. Hay una formulita, acá no me va a salir, pero es muy conocida, que dice que el volumen, a ver si sale con esto, me parece que no me va a salir. El volumen inicial por la concentración inicial es igual al volumen final por la concentración final. Bueno, salió bastante bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué conocemos nosotros? Si nosotros compramos una lavandina, por ejemplo, es una lavandina de 10 gramos por litro, vamos a ponerlo para que sea más fácil, de 10 gramos por litro, 10 gramos por litro, bueno, acá no me sale, esto es una G y esto es una L. 10 gramos por litro son 10.000 partes por millón. Y yo les dije que quieren hacer una esterilización de la mamadera o de la fruta. La fruta tiene 250 partes por millón, tiene un cuarto de lo que sería para una mamadera. Frutas, verduras, la ropa blanca, todo eso se puede desinfectar y muy bien con la lavandina. 250 partes por millón. Entonces, ¿yo qué sé? Yo tengo la concentración inicial, la conozco, porque esto me viene en el producto que yo compro. Esto me lo dice el proveedor. El proveedor me dice que yo compré una lavandina de 10.000 partes por millón, o 10 gramos por litro, o de 55 partes por millón. ¿Y qué quiero preparar? Quiero preparar, por ejemplo, un volumen final de 100 mililitros, por decir algo, y una concentración final que era de 1 gramo por litro, ¿no?
1 gramo. Esto lo estoy haciendo así para hacer una cuenta fácil. Entonces lo que hacemos es despejar. Lo que yo desconozco, mi incógnita es cuánto volumen inicial de mi producto necesito. Entonces, si yo pongo 100 por 1 dividido 10, voy a necesitar 10 mililitros. Es una cuenta bien fácil que hice, ¿no? Entonces, 10 mililitros de este producto de 10.000 partes por millón, lo llevo a 100 mililitros, es decir, yo agarro un recipiente que tenga una medición de 100 mililitros y le coloco los 10 mililitros de la lavandina y después le agrego el agua, ¿no? Para que llevara volumen. Entonces, de esa manera yo hice mi dilución y llevé de los 10.000, que es 1 en 10, hasta se puede deducir, pero con esta formulita es fácil cualquier dilución. Si acá en vez de poner que la concentración final es, en vez de ser 1 gramo por litro, es 0,250, o sea, 250 partes por millón, te cambia y te lleva a 5. Y después llevas a volumen a 100. Este es un detalle que también es importante. Si hacemos diluciones, tenemos que tener elementos para hacer la dilución. Entonces, usemos siempre el mismo. Si tenemos una jarra graduada, usemos la jarra graduada, y esa jarra graduada que nos sirva para llevar a volumen. Si tenemos una probeta, mejor. Si tenemos un recipiente volumétrico para medición, mejor. Pero siempre usemos algo que nos permita tener trazabilidad en las mediciones que hagamos. Sí, acuérdense siempre de usar los elementos de protección personal. ¿Qué pasa con los desinfectantes? El aumento de temperatura favorece la acción de desinfección. Es decir, que la lavandina, incluso si la podemos preparar con agua tibia, es mucho más efectiva. El agua tibia la ayuda a hacer más eficiente lo que es el efecto de la lavandina. Y recuerden, la lavandina no la tenemos que mezclar con otros productos. El alcohol al 70, ahí como vamos con el tiempo, vamos bien. El alcohol al 70, bueno, sabemos que es un desinfectante, lo podemos usar sobre mesadas, sobre cosas inanimadas, y también lo podemos usar como antisépticos, para piel y mucosas. Es decir, que tiene las dos funciones. El alcohol al 70 produce la precipitación de proteínas y la desnaturalización de las proteínas, lo que hace es dañar la membrana plasmática del microorganismo y de esa manera lo anula para seguirse reproduciendo. ¿Qué pasa? Nosotros normalmente podemos llegar a comprar alcohol. El alcohol, una característica que tiene el alcohol, ténganlo muy presente, sobre todo en nuestro país, que es muy húmedo, es que es higroscópico, es decir, absorbe la humedad. Y lo que uno mide cuando dice alcohol 70, lo que uno está evaluando es lo que se llama o se conoce como grado alcohólico. El grado alcohólico es la cantidad de alcohol etílico, de etanol, que hay en 100 partes de una mezcla de alcohol y agua. Cuando nosotros tenemos un alcohol de 70, lo que estamos diciendo que hay, que el grado alcohólico de esa mezcla, alcohol y agua, es de 70 grados. Y no es una proporción estequiométrica de 70 más 30. Entonces la preparación esa está mal, porque lo que nosotros medimos es lo que se llama grado alcohólico, no es alcohol al 70%. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque primero, si usamos el alcohol puro, ese que se vende, que es analítico, es al 96 o el otro al 95, ese alcohol lo que produce en el microorganismo es una deshidratación. Vieron que les dije al principio que había bacterias que esporulaban, que no encontraban el medio propicio y se deshidrataban y buscaban y esperaban el momento para poder crecer. Eso es lo que produce el alcohol. Es un medio no propicio, el alcohol al 96. Y la bacteria se protege y después, si encuentra la forma de desarrollarse, lo hace y por lo tanto no logramos el efecto de desinfección. Para que sea efectiva la desinfección con el alcohol tiene que tener una graduación entre 60 y 50 y 80. Ya 50 es riesgoso, entre 60 y 80 es lo ideal, por eso se pone como parámetro medio el 70 grados. Si yo compro un alcohol y lo tengo mal tapado, lo tengo ventilado y lo dejé arriba al lado de una ventana destapado, yo pierdo esa graduación alcohólica. Si de ahí yo voy a hacer diluciones para después hacer mi spray de alcohol para desinfectar, voy a perder eficiencia. Un alcohol que tiene menos de 50 grados de graduación alcohólica no sirve para nada.
O sea, no mata nada, no hace nada. Enfría, refresca. Así que ahí no estaríamos protegiéndonos de nada, ni estamos protegiendo nada de los lugares que desinfectemos. Entonces es muy importante tener en cuenta que el alcohol debe estar bien tapado, bien identificado, y si hacemos una dilución, para tener un alcohol, para tener una graduación alcohólica de 70 grados, aplicando lo que se llama la regla del paralelogramo, y nosotros los farmacéuticos aparte tenemos tablas, se requieren aproximadamente 83 mililitros, pongan 83 mililitros, ¿sí? 83, a ver si me sale con esto, es difícil, pero bueno, lo intento porque quiero que se los graben. 83 mililitros de alcohol al 95, bien protegido y sabiendo que tiene esa graduación, en 100 mililitros de agua, o sea que le voy a tener 17 de alcohol, 17 de agua. Es decir, en 100 de solución, perdón. 83 mililitros, vuelvo a repetir, 83 mililitros de alcohol al 95 o al 96, el que dispongan, y le agrego 17 mililitros de agua. ¿Sí? Entonces hago una solución, 100 mililitros de un alcohol que puede tener una graduación alcohólica al 70. ¿Está bien? Y por último, porque ya el tiempo es tirano y no me quiero ocupar más de lo correspondiente, es la clorhexidina. Ese también produce precipitación de proteínas y de ácidos nucleicos. Se usa mucho a nivel hospitalario y se usa mucho a nivel de la población, la venta libre. Hay algunas marcas de top que promueven su desinfección a través de la clorhexidina. También es como la lavandina, un compuesto alcalino de venta libre, tiene un pH óptimo de 8,5, bueno, son detalles técnicos, actúa sobre bacterias gram negativas, gram positivas, son de amplio espectro, sobre hongos, sobre levaduras, y se lo considera como el mejor antiséptico cutáneo, porque, digamos, tiene efecto acumulativo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida de que yo me voy desinfectando y cuanto más veces me voy desinfectando, voy generando un efecto más acumulativo, no pierde acción como por ejemplo el alcohol, que yo necesito dejar actuar 2 minutos antes de tocar nada y después recién ahí saber de que estamos en condiciones de desinfección. Al tener efecto acumulativo, tiene un mayor rendimiento, no produce irritabilidad, se adapta muy bien al tegumento, a la piel, y eso lo hace uno de los desinfectantes que también tiene muy buena utilización y muy buena aplicación en la práctica diaria. Bueno, espero que les haya resultado de interés. Voy a ver si puedo. A ver, ahí vamos. Gracias, Víctor. Ahí vamos. Muy interesante. Dejo de compartir. Dale. Bueno, muchísimas gracias por estar, espero que les haya gustado y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, aunque no sea ahora, bueno, tienen las formas de comunicarse y siempre vamos a estar a disposición para poder ayudar en lo que pueda ser útil. Así que bueno, les agradezco su tiempo, el hecho de haber compartido esta charla y bueno, si hay alguna consulta, por supuesto, estamos acá para tratar de ayudar en lo que se pueda. Exacto. Si alguno de los participantes por el chat no han dejado ninguna consulta, me parece que fue súper clara la explicación y cómo abordaste todas las preguntas, la verdad que estuvo súper claro. Si hay alguien que quisiera hacer alguna consulta, tenemos todavía unos minutitos más, pueden escribir por el chat o levantar la mano con el icono y los habilitamos. 17:57, perfecto. Me tuve que apurar un poquitito, pero bueno. Bueno, genial. Bien. Bueno, si no, muchísimas gracias. Bien, acá tenemos una... alcohol en aerosol. Bueno, lo que cambia... De la doctora María del Carmen Magarini. Doctora, muy bienvenida, muchas gracias. No sé si estuvo al principio, pero bueno, le agradecí por la oportunidad. Con respecto al alcohol en aerosol, bueno, es una forma farmacéutica que tiene otro tipo de preparación. Se garantiza la graduación alcohólica al 70 y utiliza un propelente. Viene envasado y realmente si está bien preparado existe menos riesgo de la evaporación. El problema
incluso ahora salieron algunos excipientes que lo que hacen es tratar de trabajar bien, nuclear a los hidroxilos, al alcohol, para que no se evapore y no se pierda graduación alcohólica. En el caso del aerosol, ofrece, digamos, en una preparación adecuada y con la concentración adecuada, al ser un recipiente cerrado y actuando con un propelente, garantizaría la acción del alcohol al 70%, y sí hay que tener en cuenta los tiempos de exposición. Es decir, eso para cualquier forma de utilización que tengamos, siempre tenemos que respetar los tiempos de aplicación. No sé si sirve o apuntamos a alguna otra. El proceso de aerosol es un proceso industrial que lleva primero un trabajo de envasamiento y después se lo deja 15 días estacionados esos aerosoles para ver si tienen alguna pérdida o alguna fuga. Y a partir de ahí, recién ahí se van a envasar, se los mide, se los pesa de nuevo y recién ahí se lo envasan. Así que es una forma farmacéutica que es válida a la hora de optar para la desinfección. Que incluso diría, y vale la observación, puede evitar peligros que están pasando con la gente que tiene el alcohol en gel en los autos y lo deja estacionado al sol. Explotan. Hay accidentes provocados por dejarlos en lugares confinados, al sol, y el alcohol común, en un envase común, termina explotando y hay casos registrados de incendio de autos. Así que bueno, eso ahora que lo recuerdo lo menciono porque también es una acción de prevención. Llevarse el alcohol encima y no dejarlo en lugares cerrados, sobre todo autos, y quedan a la intemperie. Bueno, no sé si fue claro o hay alguna otra consulta. Sí, súper peligroso el tema de dejar los alcoholes en gel adentro de los autos. Sí, ahora me hizo recordar la doctora y la verdad que sí, es un tema muy importante. No, al contrario, muchas gracias. Sí, es un tema muy, muy importante, por eso les hablaba de los recipientes. Justamente no les damos importancia, y el acondicionamiento de los desinfectantes y sobre todo del alcohol es mucho más crítico de lo que parece y no se está haciendo bien. Y hay muchos lugares y hay muchas ofertas de alcohol al 70 que no son hechas por farmacéuticos, que no tienen la graduación que tienen que tener, por todo esto que les expliqué, y que si la gente lo usa de buena fe porque dice que es alcohol al 70 y está preparado al 70%, no tiene el recipiente adecuado, no tiene la protección para fuga del alcohol que tiene que tener, y realmente cuando lo empezó a usar por ahí es efectivo, pero en poco tiempo ya no lo es más, y tiene ahí algo que está usando para prevenir y que no le está haciendo el efecto. Siempre tengan en cuenta la consulta con el farmacéutico de confianza que tengan, o con el médico, cualquier tema que les surja como duda. Todos los desinfectantes usados adecuadamente son efectivos, y siempre teniendo en cuenta el nivel de aplicación y el lugar de aplicación. Bueno, genial. Bueno, perfecto. Por el momento no hay más preguntas. Yo te agradezco, te saludo, Víctor, muchísimas gracias. Al contrario. Le doy la palabra a la vicerrectora ingeniera Isabel Carrizo y nos despedimos. Gracias a todos por sumarse. Bueno, buenas tardes a todos, y Víctor, quería agradecerte en nombre de toda la institución. Ha sido excelente tu exposición y el aporte que nos has realizado a todos los que estamos presentes. Ha sido súper claro y me parece muy constructivo el conocer cómo manejarnos, ¿no?, con los desinfectantes, esto que nos pasa todos los días. Así que te agradezco muchísimo tu aporte para la universidad y en este ciclo de pensarnos que nos lleva a reflexionar también en este aspecto hoy tan presente. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Agradezco también a Nuri y por supuesto a la doctora Rabinovich que nos hayan dado esta oportunidad. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en el último encuentro de este año del ciclo Conversaciones para Pensarnos de la Universidad Kennedy. Gracias a todos. Gracias, Víctor. Muchas gracias.